Ahora sí, Alfredo Blanco. ¿Cómo te va, Alfredito? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, adelantabas recién que un poco la noticia que tiene que ver con economía, pero también con política de la semana es la presentación que hizo el presidente en el Congreso, ¿no es cierto? Una cosa Poco habitual. no habitual, claro. Normalmente lo que se hace es que el ministro va a la Comisión de Presupuestos y allí se hacen preguntas y ahí. Seguramente eso ocurrirá en los próximos días. Lo que está claro después de la presentación que hizo el presidente y digamos, al margen del estilo discursivo que tiene el presidente, que siempre es rayano en la agresión a algunas personas, pero digo, dejando de lado eso, digo, adelanto mi opinión que como discurso fue más un discurso de campaña que la presentación de presupuesto. Sí. Y tiene por delante ahora el gobierno entonces un desafío significativo, legislativo, para lograr que el Congreso efectivamente apruebe el presupuesto que ha presentado. Yo diría que lo central de lo que quiso destacar el presidente en este presupuesto que han presentado es esta idea de que va a haber una norma inviolable, que es que siempre tiene que tener resultado, es decir, tiene que tener equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Entonces, ha planteado como un proceso para determinar los gastos, que, bueno, lo que va a hacer el gobierno primero va a ser ver cuáles son los ingresos que tiene y que una vez determinado ese ingreso, ver cuánto va a ahorrar para atender la deuda del Estado y después que esté deducida la deuda del Estado, lo que queda, entonces se verá finalmente cómo se distribuye en el gasto, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy importante. El discurso en realidad tuvo varias imprecisiones, pero no vale la pena insistir demasiado en eso, porque de hecho están siendo señaladas, como cuando dirigiéndose a los gobernadores dijo, bueno, nosotros hemos hecho un ajuste importante, ustedes van a tener que reducir 60.000 millones de dólares el gasto de las provincias, y bueno, en menos de 24 horas empezaron a corregir eso y decir que finalmente eso era solo un recurso discursivo, por decir de que tienen que esmerarse en reducir el gasto, pero que finalmente la reducción probablemente sea un tercio de eso, ¿no? La reducción necesaria. Por supuesto, todo eso está dependiendo de que se verifiquen algunos parámetros que se han utilizado en el diseño del presupuesto, ¿no? Yo diría, hay al menos tres que son muy importantes, uno lo mencionaste. Le voy a pedir al director que pongamos la primera diapositiva para ver allí. Esas son, digamos, lo que el presupuesto dice sobre tres variables importantes. Una es el dólar oficial, que hacia fin de 2025 estiman que va a ser de 1.207 y hacia fin del 2026 de 1.347. El otro que vos mencionaste es la hipótesis de inflación, que es 18%. En realidad ese 18,33 es el que se aplica para llevar el dólar hasta durante el 2025. Y la inflación prevista para el 2026, que es algo más del 11%, ¿no es cierto? Finalmente, hay una estimación del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza que genera la economía en un año, que dicen que, bueno, que va a ser 5% el crecimiento después de la caída que va a tener este año, 5% el crecimiento durante 2025 y mantiene 5% durante 2026. Lo primero que deberíamos decir de eso es que ese 5% que está ahí estimado como de crecimiento está más o menos en línea con lo que dice, por un lado, el Fondo Monetario Internacional en la actualización que hizo recientemente de datos de la economía argentina, y el Banco Mundial, pero el del 2026 ya no. El 2026 el Banco Mundial dice que crecería 4,5, o sea que habría, yo creo que lo que ha presentado, estas tres variables así, yo diría es el escenario optimista, podríamos decir, del gobierno. Pero sobre estos mismos valores ha habido, y me parece que razonablemente, también se han planteado algunas dudas. Fíjate, en la diapositiva 2 está qué es lo que estiman para 2025 el Fondo Monetario y cuánto estima el REM. Digamos, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central consultando un grupo de centros de investigación, gerencias de investigación de bancos, etcétera, ¿no? Consultoras, bueno. Entonces, la mediana le da 45%. Y el fondo tiene, en el último dato, al menos que publicó, está en torno al 38%.
Quiere decir que el 18%, tal como vos señalabas, parece ser demasiado optimista. Probablemente sea menos finalmente, a lo mejor, del 45%. Eso puede ser, porque puede ser que el REM, que quienes están estimando en el REM no logren una estimación precisa. Pero lo que parece bastante probable es que sea el 18%. Y si no es el 18%, entonces el primer valor ese que veíamos del dólar necesariamente va a implicar que se va a ir atrasando, porque lo que hace el gobierno es decir que va a mantener la pauta de devaluación, eso que llamamos crawling peg, del 2% en 2025, y la va a bajar en 2026, ¿no? Pero si la inflación llega a ser más de la que está estimando el gobierno, sin lugar a dudas, eso no lo va a poder realizar. ¿Por qué digo que el dato de inflación habría otro elemento más para, en alguna medida, dudar de la estimación que ha hecho el gobierno? Cuando se plantea la situación actual en el mensaje del presupuesto, digamos, el mensaje del presupuesto tiene 135 páginas, o sea que, y más los cuadros, etcétera. Pero digo, hay algunos datos que son muy relevantes. Por ejemplo, el gobierno ha estimado que este año, el 2024, la inflación va a llegar a ser un poquito más del 100%, 104%. Lo que pasa es que el gobierno comenzó a trabajar por allá por el mes de mayo, junio, los datos del presupuesto. Y el gobierno creía que la inflación iba a bajar en el mes de julio, en el mes de agosto, cosa que no pasó. Entonces, en realidad, decir que va a ser el 104% supone que de aquí a fin de año va a ser simplemente 1,2% la inflación, y eso es muy poco probable que así sea, ¿no es cierto? Entonces, el dato de inflación, que por otra parte es el principal objetivo del gobierno, tiene digamos, uno puede dudar. Así como puede dudar de que el dólar se vaya a mantener en los números que presentamos al principio, que el crecimiento del producto puede no ser el que están planteando, al menos en 2026 las estimaciones no dan 5%. Y el otro gran tema es el tema de la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque si no se verifica la hipótesis de crecimiento del 5%, entonces es muy probable que algunos impuestos que son muy directamente relacionados con el nivel de actividad de la economía no recauden lo que recaudarían si la economía crece 5%. El caso más típico es el del IVA, ¿no es cierto? Cuando uno mira el cuadro de recursos tributarios que ha enviado al Congreso, que yo creo que va a sufrir seguramente algunas modificaciones o algunas aclaraciones, digamos, hay algunas cosas que son sorpresivas. La primera cuestión que es sorpresiva, que ya ha sido señalada por varios colegas e inclusive por algunas entidades empresarias, es la idea de que los derechos de exportación van a crecer 100%. Ese dato no es muy fácil de hacerlo consistente con el dato de aumento de las exportaciones más eventualmente el aumento de precios. Nunca va a multiplicarlo por 2. O sea que ahí yo personalmente creo que ahí, aunque el gobierno seguramente va a dar explicaciones y las explicaciones que va a dar se van a ligar a que en realidad el año 2023 era muy bajo los derechos porque había habido anticipo en las liquidaciones, pero digo, lo concreto que eso difícilmente vaya a ocurrir porque están pensando que las exportaciones aumentan 9%, que los precios medido el dólar, digamos, aumenta 18%, es muy difícil que aumente 100% el monto total. Entonces esa es otra cuestión. Sobre esto impositivo, me parece que hay otra cuestión para recalcar. Si uno mira los datos que ha mandado al Congreso, uno advierte de que hay un aumento de la presión fiscal, ¿no? El aumento de la presión fiscal, es decir, la presión fiscal es lo que se recauda sobre el Producto Interno Bruto. Ese aumento que hay allí no va muy en línea con la idea del gobierno de que los impuestos son un robo y que va a tratar de bajar los impuestos, etc. Ahí no está cumpliendo, digamos, con esa cuestión. Como una cuestión general, después de leer casi todo, porque no he visto todos los cuadros, pero casi todo el presupuesto, es que el gobierno, me parece, ha renunciado, al menos en el corto plazo, a salir de las restricciones en materia de moneda extranjera, es decir, dejar el cepo.
Y me parece que sí va a mantener esta idea de que algunas exportaciones se van a liquidar 80% en el mercado oficial, 20% en el contado con liqui. Digo, por supuesto lo vamos a ir viendo a eso, pero yo tengo la impresión que en el discurso el manejo me parece poco riguroso de la información. Es una pena porque en realidad el Ministerio de Economía, con los técnicos del Ministerio de Economía, podría darle al presidente más precisiones para que fuera un poco más riguroso. Mi impresión es que el escenario que han planteado es demasiado optimista. Sí. Por supuesto, el presidente cada vez que alguien le hace una observación se enoja y dice que no saben economía y todas esas cosas, ¿no? En el primer semestre tuvo superávit fiscal y tuvo superávit financiero Argentina. Y entonces el presidente le dijo a los que creían que no era sustentable el superávit financiero que estaban equivocados y no sabían economía. Ahora en julio tuvimos déficit financiero. Sí. Y eso no se comentó demasiado. Vamos a esperar, y me parece que lo más rico va a ser la discusión en la Comisión de Presupuesto, porque además tiene por delante una discusión fuerte que es lo que está pasando mientras tanto con iniciativas como el financiamiento de las universidades o como fue el tema previsional. Y a mí me parece que todo eso va a ser un ingrediente que va a incidir en el debate parlamentario. Vamos a ver cómo sigue. Mi impresión, Ricardo, es que el objetivo de bajar la inflación al 18% en el año que viene es demasiado optimista. Yo me baso en experiencias propias, en los presupuestos que enviaba el gobierno provincial. O sea, la recaudación aumentaba por sobre el nivel de inflación y la plata la utilizaban discrecionalmente. Bueno, eso fue una práctica que comenzó en el gobierno nacional. El presidente Kirchner la utilizó bastante, porque yo creo que deliberadamente se subestimaba la recaudación. Porque además cuando tenían facultades delegadas, entonces por acto administrativo se podían cambiar de partido, ¿no? El jefe de gabinete lo manejaba. Claro. Pero bueno, veremos en los próximos días en la Comisión de Presupuesto cómo se plantea la discusión. Alfredo, nos vemos la semana que viene. La semana que viene.